de podcast. En esta oportunidad estamos con Lauti, colaborador de Abstract, y vamos a estar charlando un poco del hot sale, de estrategias de marketing para afrontar este gran desafío. Lauti, ¿cómo estás? Todo muy bien, Juani, un gusto y un lujo estar disfrutando de este espacio. Me alegro. Bueno, desde tu enfoque profesional, ¿cómo definirías el hot sale? Mi enfoque personalmente viene bastante del lado de performance, entonces lo veo como un escenario en el que las marcas que quieran subirse tengan el desafío de demostrar si su estrategia realmente funciona. Lo que se da en estos momentos es que es una etapa, en un proceso en el que hay mucha más intención de compra, entonces se concentra, por un lado, muchos más anunciantes, hay más competencia, sale más caro aparecer, pero si apareces y lo haces bien con estrategia y con datos, los resultados pueden ser exponenciales, así que es subirse y dar la cara y ver qué también te va. Bien, sí, coincido con esto de animarse, probar, pero también esto de itinerar tiene un factor de error. Sí. ¿Y cuál pensás que puede ser el error que puede cometer un emprendedor en estos días? Y hay varias cosas que se pueden hacer mal. Yo creo que lo primero es no planificar, no estar preparado o incluso pensar que con solamente bajar los precios es suficiente. Lo ideal para la planificación es empezar a hacerlo como mínimo un mes antes, 2, y pensar bien qué es lo que vamos a comunicar, qué queremos lograr, qué objetivos tenemos, si es lograr compras recurrentes, si es adquirir nuevos clientes, y en base a eso, diagramar una buena estrategia. Bien. Y yendo un poco más a un consejo, como si estuvieras teniendo una charla con un amigo o una amiga, desde tu punto de vista profesional, ¿considerás que llega un punto que puede llegar a ser una trampa el hot sale para las marcas y mostrarse? Yo creo que no, creo que lo que puede ser una trampa es dejar en evidencia a marcas que se lanzan por estar, por figurar o por también participar sin una estrategia clara detrás. Creo que ahí es como que puede quedar un poco en evidencia y puede tomarse como una trampa. Sí, coincido y comparto. Lo que está pasando mucho es esto de me subo, no me subo. También hay como una prensa, vamos a decirle, en cuestión a, uy, las marcas suben el precio para el hot sale, pero la realidad que para pequeños emprendedores es una oportunidad de poder también mostrarse y hacer un poco de brand awareness también y Exacto. aprovechar esta época. Y partiendo de esto de brand awareness y posicionamiento y todas palabras muy del mundo del marketing, charlemos un poco de con qué tiempo tienen que empezar a prepararse estas marcas. Bueno, como había dicho anteriormente, lo ideal es por lo menos 1 o 2 meses. La realidad es que si tenés que restoquearte y bastante, te puede quedar corto eso. Y también mencionamos el hecho de que está este dicho de que se suben los precios para poder dar un aumento grande, un descuento grande y que quede desfasado. La realidad es que hay un montón de formas de hacer promociones sin hacer descuentos, como por ejemplo hacer combos o dar productos de regalo, hacer descuentos escalonados. Entonces, encontrar también que hay un montón de posibilidades con las que podemos jugar para ofrecer siempre y aportar más valor a los clientes y aprovechar este momento en el que la intención de compra es mucho mayor. Sí, recontra. Es un buen punto el que mencionás, no solo basarse en una estrategia de precio, sino también en una estrategia de combos, 2x1 o 3x2, o sea, diferentes tipos de campañas de promoción. Y creo que esto también tiene que ir de la mano de la lectura del cliente que tenga esta marca. Es decir, quizás hay clientes que o vos tenés un target que prefiere mucho más una campaña de 2x1 que un precio, un descuento. Y justo que traigo esto de los datos, es una pata principal, vamos a decirle, dentro de este tipo de campañas. Totalmente. El hecho de los datos, mientras más podamos analizar desempeño en eventos anteriores, cómo nos fue en el Cyber, en el Hot Sale del año pasado, siempre mientras más volumen de datos haya, es mejor para analizar. Puede ser más complicado porque es mayor la complejidad del análisis, pero toda la estrategia que está fundamentada en datos, porque eso es lo que nos va a otorgar previsibilidad y poder tener certeza de que lo que vamos a estar haciendo tiene un fundamento y ese fundamento son los datos. Tremendo, sí, total. ¿Y podrías dar algún tip
en cuanto a datos en lectura? O sea, ¿qué tipo de análisis? ¿Semestral, anual? Si se Sí. tiene un versus, vamos a decirle. Bueno, ya lo que es en el versus, hay algo que se sabe mucho en el mundo de performance y es que, por ejemplo, el CPM, que es el costo por aparecer en 1000 pantallas, se llega hasta triplicar durante el evento. Es decir, que durante este tiempo no va a ser 3 veces más costoso llegar a la misma cantidad de gente. Por eso vamos a tener que invertir hasta 3 veces más. Ese es un ejemplo básico, es una sola métrica. También lo que podemos hacer es analizar cómo fluctúa la tasa de conversión durante estos momentos, si se tiende a elevarse y si podemos aprovechar ese momento para incrementar la rentabilidad y hacer crecer el negocio. Bien. Y yendo un poco más al núcleo del perfo y hablar en campañas, eh, segmentar por audiencias, por el tipo de producto, por canal. O sea, Sí, ¿qué tip ahí nos darías para esto? yo haría el tip de primero tener las piezas cargadas lo antes posible porque lo que se hace al cargar los anuncios es que entran en revisión y vuelve a iniciarse el proceso de optimización. Entonces, tenerlo de antemano lo antes posible, tener separado en campañas con fechas de inicio y de finalización, si vamos a hacer una previa durante el evento y un post, y tener también bien configurado el aumento de inversión. Si le damos demasiado dinero muy rápido a las campañas, lo que tienden es un poco a perder el foco y eso nos puede bajar la eficiencia. Entonces, volvemos a lo que estuvimos hablando desde el inicio. Mientras más planificación y mejor construida esté la estrategia, eso va a hacer que la operatoria sea más precisa y ordenada y de esa forma podamos lograr que el rendimiento durante el evento sea lo mejor posible. Bien, y nombrando el rendimiento de campañas, A/B testing, a Sí, full. sí, sí, sí. Mientras más variedad tengamos de los creativos y también aprendizajes previamente, qué es lo que más resuena con la marca, qué mensaje es el que toma la audiencia, si es un humor irónico, si es algo más sarcástico o yendo a un caso en concreto con el que resuene, todo lo que podamos aprovechar para apalancarnos, conociendo a quién le hablamos, en este momento sirve mucho más, porque justamente es el momento donde la gente quiere comprar. También necesita encontrar qué es lo que quiere comprar y encontrar con qué marca resuena para ir directo Sí, a su sitio es ir web. ahí al pain, al dolor que tiene el usuario y mostrarle cómo lo puedo solucionar. Exactamente. Bueno, y siguiendo un poco esto, una vez que ya detectamos el dolor del usuario, sabemos a qué audiencia queremos llegar, tenemos una estrategia de precio, o mejor dicho también de promoción, hablamos un poco del 2x1 y todas esas estrategias. Bueno, charlemos de canales, porque siento que en estas fechas las marcas empiezan como a alterarse, vamos a decirlo de alguna manera, y dicen, no, yo tengo que estar en todos los canales. Y hoy en día tenemos una cantidad exponencial de plataformas para realizar nuestras campañas. Contame un poco, vos desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías a una marca? ¿Estar en todas? ¿Tener lecturas de cuáles? Muy buena tu pregunta. La realidad es que tenés que estar donde están tus clientes. Eso como base, una buena combinación de performance va a incluir lo que es Meta, que sirve mucho para prospectar, para pegarle a tráfico frío, a gente que no te conoce, que interactúen con vos por primera vez, y también obviamente para hacer públicos de retargeting, de personas que realizaron alguna acción valiosa en la web, agregaron un producto al carrito, estuvieron ahí a punto de comprar. Este momento es muy importante poder darle, estamos ofreciendo estos beneficios, aprovecha ahora. Por otro lado, Google sirve mucho porque lo que está sucediendo es que la gente al buscar en Google tiene una intención de compra, entonces también estar ahí y tener configurado el título o los recursos de promoción de estamos participando del hot sale o estamos ofreciendo descuentos, te va a mejorar la interacción con esos anuncios. TikTok, hay mucho público joven y también sirve muy bien para lo que es remarketing. Y por último, combinarlo con una estrategia de email marketing, un contenido orgánico bien trabajado y si podemos sumar contenido UGC influencers, se amplifica muchísimo más y es una estrategia que se consolida y queda muy bien realizada. Sí, y hagamos como una mención especial al tema de
sitio web, e-commerce o landing. Siento que muchas veces se piensa mucho en la imagen o el contenido que va a estar publicitándose, pero una vez que el usuario hace clic en ese contenido, se tiene que redireccionar a vuelvo a decir, un sitio o una landing que esté alineada a la campaña y no que el usuario en el step tercero, vamos a decirle, Sí. porque una cosa empieza, busca, lee y después hace clic, se encuentre con algo totalmente diferente. Ahí, o sea, coincidimos en que una landing mínimo con información, digamos, no básica, pero esencial, vamos a decirle, para este tipo de campañas es importante. Sí, siempre mientras más preciso sea el redireccionamiento, es decir, si yo estoy viendo este producto, cuando lo cliqueo no me mandes a la home, quería ver ese producto, no me hagas buscar. Total. Mientras menos fricción le demos al usuario, mejor va a ser nuestra tasa de conversión. Mientras más acciones dejemos a que el usuario realice, más probabilidad vamos a tener de que se pierda, de que le suene una notificación en el celular, de que le suene el microondas que se estaba calentando la comida, se distraiga y se vaya. Y siempre la experiencia dentro de la página web tiene que ser lo más relacionada posible a lo que vio en el anuncio. Mientras mejor estructuremos y tengamos bien ordenada la disposición de los elementos en la web, mejor va a ser la navegación del usuario. Y si tiene una buena navegación y mucho tiempo de permanencia, lo más probable es que termine comprando. Así que son todos elementos que terminan accionando en consecuencia para que se concreten las ventas y de esa forma podamos vender más. Sí, total. Y hiciste un comentario súper clave para mí, esto de la disposición en el sitio, hacer un mapa de calor, leer, sí. Tener una lectura previa, si tenés un versus, porque pudiste participar en otras efemérides de este tipo, como Cyber Monday, Cyber Week o bueno, otras fechas, hacer una lectura, sentarse, tomarse un día, decir, bueno, ¿por dónde estuvo mi usuario? ¿Por dónde navegó? ¿Dónde hizo clic? ¿Dónde no? También tener en cuenta un poco la experiencia dentro de lo que es el sitio. Es decir, che, usé esta tipografía o este tipo de botón o lo ubiqué de esta manera e ir probando, e ir viendo y prepararte para esta fecha y en la fecha seguir testeando. No quedarse en el pongo play y lanzo, y no, todo pasa. el tiempo hay que estar encima viendo cómo va funcionando, que sí, que no. Pero bueno, muy buena observación esto de la disposición de dentro del carrito, no del carrito, del e-commerce, es clave. Otro tip muy importante es hacer un test de concurrencia para validar y verificar si tu sitio web está preparado para recibir mucho volumen de tráfico. Total. No vaya a ser el caso de que se te caiga la web en pleno evento y eso puede provocar. ¿Cuántas marcas vimos que en pleno hot sale o en plena campaña así cae por completo? Se tilda todo y perdés un montón de plata. Y frente a estos imprevistos, ¿qué recomendación darías? Porque una cosa es prepararse y también hace muy poco hubo un caso de una marca muy conocida que presta servicios de e-commerce que se cayó a nivel todas las marcas. ¿Qué recomendación darías ahí? ¿Tener una campaña, digamos, un plan de contingencia por si llega a suceder eso? Sí, siempre dar la cara, siempre mientras más transparente y rápido actuemos, obviamente, mientras más transparente sea la comunicación con el cliente, un evento, una contingencia o un evento imprevisto se puede convertir en una oportunidad para terminar mejorando la comunicación con el cliente, generando más empatía, pero lo importante es que actuemos rápido, dar la cara y poder solucionarlo lo antes posible. Así que eso creo que es lo que recomendamos en ese tipo de casos. Perfecto. UGC, lo nombraste, lo vamos a traer. Contame un poco qué es, así a simples palabras, para aquel que no sepa las iniciales y el término. Perfecto, es una tendencia que la verdad está funcionando muy bien. UGC es responde a la sigla User Generated Content, lo que significa contenido creado por el usuario. Básicamente es un tipo de contenido que se ve más casero, más orgánico, y lo que empezó a pasar, y por algo se convirtió en tendencia, es que los usuarios, las personas, ya estábamos cansados de estar todo el tiempo bombardeados de publicidad. Y este tipo de contenido, cuando lo ves,
no parece una publicidad. Entonces, ahí ya te enganchó. Y después, estás viendo una publicidad. Como que caíste después, más tarde. Y es un tipo de contenido que empezó a salir y a surgir propiamente de los usuarios. Y a vos, como empresa, como negocio, un usuario que te genera contenido, que crea, es un usuario que es embajador de marca. Es el hito máximo que querés lograr. Gente que utilice tus productos, que haya recibido tu servicio y que lo grite a todo el mundo, Sí, que el lo referido. recomiende, es exactamente lo que querés lograr. Surge de ahí y pasó a ser una tendencia en publicidad que se utiliza muchísimo. Sí, se está viendo mucho, confunde, Sí, tiene como esa cosita de confundirte y estar scrolleando o estar viendo, depende de la plataforma que utilices, decís, frenás y decís, ay, no me di cuenta que era una sí, sí. O publicidad, en los es comentarios lo muy, ponen mucho. Me acabo de comer sí, un terrible, terrible sí, anuncio. total. Pero me gustaría charlar o que debatamos un poco sobre el tema de qué tan forzado puede ser ese UGC. UGC, porque hay algunos que notás que está forzado y también hacer un doble clic en las marcas que tienen esa ambición de tener un influencer de X medida, vamos a decirle, y quizás con pequeños influencers uno puede hacer un contenido UGC de mucha más calidad y más alcance y que, digamos, se posiciona mejor que contratar a el o la influencer del momento. Sí, quizás un influencer mega reconocido no tiene tanto feeling con la audiencia que a vos te sirve. Quizás tiene mucha conexión con un montón de personas, pero particularmente con tu cliente objetivo no tiene tanto. Y lo que suele pasar con los microinfluencers o influencers de nicho, que el que vos buscás participa activamente con el tipo de clientes que vos querés o que vos necesitas, que vos querés alcanzar. Entonces por eso suele generar que funcione mejor. Lo ideal siempre es tener un buen análisis, siempre la estrategia nace en la investigación y si vos estás detectando que tu cliente potencial tiene como referente a tal persona, hacer una colaboración con tal persona a tu cliente ideal le va a encantar y eso Total, nos sirve muchísimo. total. Y también, volviendo un poco a los canales, hay que tener en cuenta el influencer del canal. Porque muchas veces se piensa que por contratar a un influencer que es, digamos, conocido o tiene buen alcance en Instagram, se cree que en TikTok lo mismo. Y no. En TikTok hay otro tipo de influencer y hay que tener lectura de eso, pero coincido con vos en esto, en primero de saber leer tu audiencia, a quién escucha tu audiencia, a quién sigue, y en base a eso hacer una investigación de qué influencer Totalmente. contratar. Y no solo el UGC es a través de los influencers, vamos a decirlo, vamos a traerlo a la mesa. No hay nada más lindo que despertarse un día, llegar a la oficina y decir, che, fulanito que nos compró tal cosa, posteó, ese es el UGC que las marcas tienen que alcanzar. Sí, sí, Por sí. más que, obvio, el que uno piensa como estrategia es súper válido. Recomendación que podemos hacerles a las marcas es, si llegás a alcanzar un UGC orgánico, ese es el que tenés que ponerte en campaña, hablar con ese cliente y decirle gracias por el video, ¿puedo aprovecharlo y usarlo para Sí, sí, campañas de premiarlo, marca? también incentivar, Sí, todo lo que genere prueba social nos va a servir. Hoy en día, hasta para hacer un pedido de comida online, te fijas las reseñas del restaurante, imagínate para hacer una compra online. Así que los testimonios y las referencias toman mucha relevancia y bueno, obviamente si encima nos ayudan y nos generan contenido de calidad, lo podemos utilizar para apalancarnos y siempre premiar a ese cliente y también que se sienta elegido por la marca le puede venir muy bien y es un win-win, otorga beneficios a ambos. total. Y todo esto que venimos charlando de las estrategias, precio, canales, audiencia y tipo de contenido, para una marca que está iniciando o a medio iniciar, este tipo de fechas es clave para posicionarse, para mostrarse, vamos a decirle. Yo creo que sí y mucho,
porque, como hemos hablado a lo largo del podcast, hay más intención de compra. Entonces lo que podés aprovechar también es no solo dar incentivos comerciales, sino también dar una nueva experiencia. Es decir, vamos al hot sale y para el negocio esto representa un salto, un crecimiento. Y también de esa forma lo que se va dando es que el usuario que venía interactuando de antes con la marca o alguien que te está conociendo está viendo cómo estás llevando a cabo un evento comercial y está viendo la comunicación, los resultados que genera, cómo te desempeñas durante el evento y eso te da cierta magnitud a nivel negocio. Entonces creo que es una oportunidad muy importante para aprovechar también en este aspecto. Perfecto. Terminó el hot sale, esos 3 días caóticos en donde las marcas y los empleados de las marcas y dueños de marcas no duermen, básicamente, vamos a decirle. Vamos a transmitir un poco de paz para esos días, para lo que viene después. Vamos a entrar a la parte de data dura, lo que nos gusta a nosotros como profesionales del marketing. Contame un poco qué es lo que tienen que ver, transmitirle esta paz de análisis, vamos a decirle. Bien, bueno, vamos a ello. Tenemos diferentes flancos por los cuales atacar a las métricas. Por ejemplo, podemos ver del lado de los productos, cuál fue el mix que más rotó, la categoría más visitada, dónde se fue centrando la atención. Después, por otro lado, tenemos a nivel conciencia de marca, cuánta gente impactamos, la interacción con los anuncios. Y después, sí, en la publicidad es muy importante medir cuál fue el retorno, cuántos ingresos logramos generar a través de la inversión publicitaria, cuál fue la tasa de conversión en el sitio web, ¿no? De todos los usuarios que visitaron, cuántos logramos convertir en clientes, cuánto nos costó cada compra, para poder también hacer un doble clic con el margen que tenemos de los productos, posterior también a los descuentos, y ver también cuánto nos quedó de ganancia, ¿no? Bien realizado. Y después, por otro lado, es importante también medir cuáles fueron los clientes nuevos y cuáles los recurrentes. Poder tener el costo de cuánto nos salió el cliente nuevo adquirido, el CAC. Total. Y también la tasa de recurrencia, ¿no? De los que ya nos conocían, cuántos nos volvieron a comprar. Eso nos va a servir mucho también, y para aquellos que no hayan logrado convertir a través de publicidad, también lo podemos hacer a través de email marketing, o un muy buen post es mandar también una campaña de email marketing con incentivos, con recomendaciones, con valor agregado, y también haciéndoles sentir parte de la gratitud de la empresa por haber confiado durante el evento. Eso es algo que también fideliza un montón. Y bueno, ahí también tenemos muchas más métricas para ver, como la tasa de apertura, los clics, cómo se comportó. Sí. En definitiva, cada estrategia va a tener su pack de métricas, sus KPIs. Lo importante es poder también tener una visión global del resultado que tuvo el negocio. Sí, clave esto, lo que trajiste de usuarios nuevos y recurrentes, porque es otra de las grandes métricas o otro de los grandes análisis que tienen que hacer las marcas en tener lectura de esto y qué esfuerzo derivaron a cada uno de estos tipos de usuario. Y volver a esto, a no enceguecerse con todos los datos y ahogarse. Sí, lo importante es medir el impacto real que tuvo en el negocio. Exacto. Y otro gran tip que también podemos dar es que estos datos son únicamente para este tipo de campañas, que no sean datos recurrentes del año. Porque una cosa es hacer una inversión un poco mayor para este tipo de fechas, como más allá de hot sale, podemos hablar de Navidad, Reyes, Día del Niño, dependiendo cuál es tu audiencia. No quedarse con esos datos porque no es el reflejo de lo que sucede el resto del año. Sí tenerlos en cuenta para hacer comparación año a año. Sí, mapear las estacionalidades. Exacto. Hacer como un mapa de calor, vamos a decirle, del año. En los meses, claro. Anticiparse a esas grandes fechas. Y eso, que no quede como unos resultados que van a ser así y apostar a que las ventas sean iguales o que suba un porcentaje, porque vamos a adelantar, no va a suceder. Luego del hot sale hay, dentro de lo que es el gráfico, hay una baja, pero bueno, es por una cuestión natural
Y por eso también existen estas fechas y es muy importante esto que vos mencionaste, que no es una trampa o no caer en esa prensa de trampa. Es importante porque es una oportunidad clave para las marcas. Y yendo un poco a esta oportunidad clave, vamos a pensar un poco en conjunto esto de, bueno, pero puede quedar muy expuesta la marca también. Sí. Porque hasta ahora hablamos todo muy lindo, hicimos una mención de un plan de contingencia por si se da una baja en el server y los clientes no pueden comprar, pero en estas fechas hay mucha data dando vuelta, hay muchos resultados dando vuelta y no hicimos, o mejor dicho, voy a traer una mención especial, tu producto. No hablamos del producto, no hablamos de la importancia del producto que le va a llegar a las manos de ese comprador y eso es parte de la experiencia del hot sale. No solo las campañas que haga, sino también qué es lo que le llega. Así que quiero que debatamos un poco esto de qué tan desnudas quedan las marcas, vamos a decirle, en el caso de que el usuario no esté satisfecho con lo que le llegó. Claro, sí, lo importante es siempre que le llegue en tiempo y forma. Eso como puntapié inicial. Yo creo que, hablando un poco de desnudar, lo que pasa es que el evento te expone. Así que, como recomendación, es no intentar hacer de todo, trabajar con foco, decidir bien la estrategia, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a implementarlo y darle enfoque a lo que decidimos, no intentar abarcar mucho, acaparar. El que mucho abarca, poco aprieta. Así que desde ese lado, tener bien mapeado las acciones a realizar, estar bien preparados con stock de productos, con el sitio web preparado, con las piezas de diseño ya realizadas, listas para implementar, y la comunicación en orgánico o por email marketing que sea precisa y sincera. También recordarles a los usuarios por qué te eligieron. Eso creo que es una buena recomendación para que en este momento en el que hay un montón de compras y un montón de usuarios navegando, puedan sentirse afines a la marca que eligieron. Sí, y creo que esta frase, y es una frase cabecera que a mí me gusta para lo que es el mundo del marketing, porque hoy en día estamos tan empapados, vamos a decirle, de canales, contenidos, cómo llegar, de tipos de audiencia, de formas de leer la audiencia. Hay algo que a mí me baja a cable un poco, que el menos es más. Exacto. No hacer por hacer, no estar por estar, analizar, sentarse, pensar bien. Y si se llega a hacer 2 creativos, pero esos creativos son de calidad y están alineados a tu marca, para empezar, y luego a la audiencia que querés llegar, menos es más.